Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Quiero aprovechar también para lo que es el reforzamiento, ¿no? En multiplicaciones y divisiones que ya había leído en lo que eran los formularios que habían llenado. Entonces, enfocándome en eso, ¿no? Bien, entonces yo siempre, pues, antes de dar un tema, lo que es el procesos y eso, ¿no? Yo lo que utilizo también es un poco lo que es la historia referente a lo que se está hablando, ¿no? No en su totalidad, porque entonces esta se convertiría en una clase de historia, y no es la idea, ¿no? Yo siempre utilizo ciertas cositas. ¿Qué pasa con la multiplicación? La historia de la multiplicación se remonta a muchos años, ¿no? Muchos años atrás en la vida del ser humano. Dice que los primeros en usar la multiplicación fueron los egipcios, aproximadamente en el año 2700 a.C. Usaron un sistema que llamaron multiplicación por duplicación. De esto que podemos extraer que, o sea, la multiplicación tiene edad, por decirlo así, alrededor de 4720 años. Entonces, imagínense eso, estamos ante, la matemática es un monstruo, ¿no? Un monstruo de conocimiento que nos rebasa nuestra edad. La edad del ser humano pues oscila entre los 70 a 100 años por allí más o menos, la probabilidad de vida, ¿no? De la matemática, en este caso la multiplicación, se remonta al 2700 a.C. Ya han pasado 2020 años, ¿no? Entonces estamos hablando de 4720 años. No es una materia que, un concepto que se inventó hace 20 años o hace 15 años, o el profesor que lo inventó ayer era para atormentar a los chicos. Este concepto de multiplicación tiene muchísimos años. Y nuestra segunda información dice aquí, otra civilización pionera en usar la multiplicación fue la Sumeria, en Asia Menor hacia el 2600 a.C. Inventaron las tablas de multiplicar y la escribían en tablas de arcilla secadas al sol. Es lo mismo, ¿no? Ronda más o menos en ese tiempo cuando se empezó a realizar lo que era la escritura. Estamos hablando de 4620 años, bastante tiempo, ¿ah? Y recordando que la cultura sumeria, ¿no? Del lugar donde proviene, según la Biblia, Abraham, ¿no? Estamos hablando de la cuna de la civilización. La multiplicación que se usa en la actualidad fue inventada por los hindúes, la cultura india, ¿no? Pitágoras, filósofo griego, fue llamado desarrollador y analizador de la multiplicación. O sea que a Pitágoras se le atribuye eso de la multiplicación, las tablas de multiplicar propiamente, ¿no? El desarrollo histórico de la multiplicación, o sea, cómo hacían la multiplicación antes. Fíjense que en Babilonia usaban esa fórmula bastante complicada, ¿no? Para multiplicar dos números. Allí primero lo sumaban, lo elevaban al cuadrado, le restaban el cuadrado de la primera, luego le restaban el cuadrado de la segunda y dividían eso entre dos. O sea, eso en pocas palabras es una de procesos que hay que hacer para una multiplicación sencilla como 5 por 3. Como verán, ya uno sabe, ¿no? 5 por 3 da 15. Pero miren todo ese montón de procesos para poder hacer una simple multiplicación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? También en China se hacían otro tipo de multiplicaciones. Por ejemplo, aquí se habla de que los chinos multiplicaban con varillas de bambú. Las varillas se disponen en forma horizontal, las que corresponden al multiplicando, y en forma vertical, las que corresponden al multiplicador. Por ejemplo, ahí multiplicar 25 por 342. Fíjense que esta era la multiplicación que hacían los chinos. Entonces, que usaban varillas de bambú. Entonces imagínense que estuviésemos con ese sistema hoy en día y digan ustedes, por ejemplo, mañana el profe va a dar multiplicación, mamá, consígueme unas 10 varillas de bambú. Imagínense si son 10 para las 7 de la noche, la mamá corriendo a buscar un bambú allá a la orilla de la quebrada del río, no sé dónde. Ese sistema, ¿no? Ese estilo de multiplicación que usaban los chinos era un poco complicado. O sea, imagínense un niño para poder hacer una simple multiplicación tendría que cargar un montón de varillas de bambú, ¿no? Que de cierto, pues tendría que cortarlas para que entren, ¿no? En lo que es la mochilita. Entonces ese tipo de multiplicación no prosperó porque resulta muy difícil, ¿no? Entonces eso en cuanto a la multiplicación
en lo que es la cultura china, ¿no? Entonces allí, imagínense ese montón de intersecciones, ¿no? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, ¿cómo sería eso de la multiplicación china? No es que vamos a aprender a multiplicar en chino, pero para comprender un poco, ¿no? Aquí se está multiplicando 25 por 342. Nótese que el 25 se ponen, por decirlo así, dos líneas, dos varillas. Esas dos varillas representan el 2 del 25. 5, ahora serían 5 varillitas aquí abajo. Y 342, 3 varillas, 4 varillas, 2 varillas. Entonces, ¿qué resulta? O sea, ¿cómo se obtiene el resultado? Se deben hacer sumas de las esquinas, o sea, de la esquina acá superior izquierda y la esquina acá superior derecha. Entonces, esas intersecciones, por ejemplo, aquí se forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 intersecciones. Ahí se pone que son 6 intersecciones. En esta línea se suman todas esas intersecciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería 3 por 5, 15. Y acá 2, 4, 6, 8. 23. Ahí lo dice, ¿verdad? Pero mírese todo el tiempo que estamos llevando para multiplicar con varilla, ¿no? Y si viene Juanito y Pedrito está en el suelo con las mentadas varillas y le mueve una varilla de esas, tienes que volver a ver dónde se intersecaba y contar, ¿no? Un proceso bastante tedioso en cuanto a lo que era la multiplicación china. Entonces, como les dije, pues esto no era una clase de historia, solamente un pantallazo, ¿no? Para referirnos a lo que estamos tratando hoy en día. Entonces, hoy en día tenemos otro tipo de algoritmo mucho más sencillo, mucho más eficiente, ¿no? Y en el cual utilizamos lo que es la memoria. Entonces, en las multiplicaciones es importante, ¿no? Dominarlas. En este caso, tener la memoria, ¿no? De saber cuánto es 6 por 5, 8 por 3, entre otras, ¿no? Vamos a ver aquí en nuestro tablerito. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a todos mis alumnos? Miren, aquí está la clave, aquí está la base. Si usted domina lo que es las tablas, domina las operaciones básicas, es muy probable que usted no tenga complicación en aprender muchos de los temas del área de matemáticas. O sea, el hacer estas operaciones básicas de manera efectiva, ¿no? Entonces, respecto a la tabla del 7, la plana que yo les recomendaría por si a alguien pues le dificulta aprendérsela es la siguiente, ¿no? 7 por 1 es 7 y así sucesivamente. 7 por 2, 7 por 2, entonces sería 7 más 7, ¿no? Esa es la clave, sencillito. 7 más 7, ¿qué sería? 14. 7 por 3, 14 más 7, te comienza a contar, ¿no? 14 más 7. Esto es para el estudiante que está en esta etapa, ¿no? Incluso he dado clase también en las nocturnas y algunos adultos han tenido que recurrir a este método para recordar, ¿no? Lo que eran las tablas de multiplicar. Entonces, una de las formas en las que uno recuerda y afianza esa memoria, ¿no? Ese concepto, es escribiéndolo, o sea, teniendo contacto directo con lo que se quiere memorizar. 7 por 4, pues aquí sería 21 más 7. Usted suma y eso da 28. Se puede usar bolitas, palitos, todo eso es válido. Al momento de usted hacer esto, ¿no? De las tablas, usted está creando ese camino neuronal para que se le quede guardado en el cerebro y sea mucho más fácil acceder a este resultado, ¿no? Esto no siempre hay que hacerlo, o sea, esto es para afianzar y poner una base firme en cuanto a las tablas. Ahora, yo no puedo, ¿verdad?, obligar a nadie a que haga una plana de una tabla. Eso queda a consideración de cada uno, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes, ¿no?, a los alumnos, aquellos que tengan dificultades, porque no son todos, aquellos que tengan dificultades con las tablas, es hacer una plana de la tabla. Esto no va a ser siempre, o sea, va a llegar un momento de que usted automáticamente 7 por 6, 42. O sea, eso ya va a quedar grabado en su memoria y ya no va a tener que hacer más nunca eso de las planas, ¿no? Pero esta es una de las formas que yo recomiendo para aprenderse las tablas, el hacer las planas, ¿no?
Entonces la división, que sería la utilización de las tablas, ¿no? Que esa es otra cosa que les quería comentar. De repente, ¿no? Ya existe la tecnología, ya existe la calculadora, o sea, ¿para qué hacer estos procesos manualmente? Bueno, resulta que el cerebro se debe ejercitar en este tipo de procesos que se llaman procesos lógicos abstractos, que lo que hace es fortalecer el cerebro para enfrentar situaciones cotidianas, ¿no? No es que, por ejemplo, usted a diario va a ir a la calle a resolver con el trinomio cuadrado perfecto, que siempre se menciona, ¿no? El trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, eso es una herramienta, pues, que se utiliza en una área de la matemática, exclusiva de la matemática, y resuelve X o Y problemas, ¿no? Más complejos. Entonces, el proceso de la división, vamos a poner una divisioncita aquí para repasar de nuevo ese concepto de división. Entonces vamos a hacer una división allí. Vamos a dividir 21.112 dividido entre 26. Bien, entonces algún alumno que active el micrófono y me diga qué representa, o sea, cómo se llama este elemento 21.112. En una división, ¿cómo se llama el elemento este que está aquí? 21.112. ¿Cómo se le llama a ese elemento? Los elementos de la división son divisor, dividendo, residuo, cociente. ¿Qué sería 21.112? Para hacerlo participativo, algún estudiante allí que me diga cómo se llama, o sea, este elemento 21.112. Correcto, ese sería el dividendo. Cuando en una empresa, ¿no?, dicen que van a repartir un dinero porque ha generado dinero extra aparte de los gastos, y empiezan a repartir entre los socios, dicen van a dar dividendos. O sea, hay un dinero que se va a dividir, se va a repartir de manera igual entre los socios, ¿no? Eso es los dividendos, ¿no? Y el 26 sería Divisor. Correcto, el divisor. Bien, entonces lo que vamos a obtener acá sería el cociente, ¿no? Entonces aquí sabemos que nuestro divisor tiene dos números, el 2 y el 6, o sea, dos dígitos. Es decir, en el dividendo tenemos que elegir, de acuerdo a la regla, dos dígitos. Sin embargo, el 21 es más pequeño que 26, entonces allí tengo que elegir un número más, es decir, 211. El 211 entre 26. Hay que buscar un número en la tabla, ¿no? 26 por un número que se acerque a 211. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con 5. 5 por 6 da 30. Por 5, 10. 10 y 3 da 13. 130. Entonces 130 está un poquito alejado, ¿no?, de 211. Me dijo la compañera por 8, ¿verdad? 6 por 8, 48. 2 por 8, 16. 16 y 4, 20. 208 es el que más se acerca, ¿no?, a 211. Entonces realizamos lo que es la resta, ¿no?, recordando que ese número 8 se coloca allí y se hace la resta. 1 le quito 8, no se puede, es decir, aquí tendríamos que colocar 11. Este 1 queda como 0. Entonces sería 11 menos 8, 3. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Entonces bajamos un número, que en este caso aquí sería 1, ¿no? El dígito que viene es 1. Estos números aquí no los tomamos en cuenta. Recuerden la frase 0 a la izquierda no sirve, ¿no? Entonces 31 dividido entre 26. Es 26 por 1, ¿no? Es el más cercano, porque 26 por 2 se pasa, entonces aquí colocaríamos 26. Y hacemos la resta, ¿no? 1 menos 6 sería 11 menos 6 para que acá sea 2. 11 le quito 6 es 5. Aquí no queda nada y se baja entonces el número 2. Entonces aquí sería 52 dividido entre 26. Allí multiplicaríamos, ¿verdad? Si 26 por 1 es 26, 26 por 2, 2 por 6, 12, 2 por 2, 4 y 1, 5. Entonces exacto, ¿no? Allí sería 52. Y tendríamos que dividiendo 21.112 entre 26 es 812. Entonces esto más que nada es práctica, ¿no? Nadie nace sabiendo, nadie nace repitiendo las tablas de multiplicar. Eso es más que nada, la matemática es un desafío personal, ¿no? El que quiere
se adentra en el concepto de manera compleja o lo básico, ¿no? Lo que exige siempre el colegio es lo básico, ¿no? A pesar de que puede resultar difícil, eh, dependiendo de la disponibilidad, el tiempo, muchos factores que influyen, ¿no? Eh, pero lo que exige siempre el colegio es lo básico, ¿no? Entonces está más que nada en uno el querer, ¿no? El querer aprender. De esa manera culminamos aquí. Nos vemos en la próxima. Sister, ain't that Mr.